Pues sean ustedes muy bienvenidos a esta presentación. Es un motivo de gran satisfacción estar hoy con ustedes presentando Hidalgo del Parral, zona de monumentos históricos, en el marco de la 32ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, y por supuesto estar acompañada de tan extraordinarios especialistas bueno, y muy queridos amigos, quienes nos brindarán sus opiniones, sus comentarios sobre esta publicación, y seguramente pues también nos platicarán sobre esta bellísima ciudad ubicada en el estado de Chihuahua. Y bueno, como saben, los aquí presentes y seguramente varios de nuestros asistentes virtuales a esta presentación, este libro forma parte de la colección editorial, una colección editorial del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, denominada Patrimonio. Y Hidalgo del Parral, zona de monumentos históricos, que hoy presentamos, sale de imprenta con el número 12 de esta colección, lo cual pues nos tiene obviamente muy, muy contentos. Y antes de iniciar con la presentación ya en forma, si me lo permiten, quisiera dedicarle 2 minutos, pero realmente 2 minutos, a comentar algunos aspectos muy generales de esta colección y poner en contexto también el nacimiento de este número, ¿no? Del número 12. La colección Patrimonio es un proyecto editorial, como ya comenté, del INAH, es un proyecto de divulgación a cargo de la Coordinación Nacional de Difusión, obviamente, del INAH, y también de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, que trabajamos muy de la mano, en estrechísima colaboración con los centros INAH en los estados. La colección fue creada para difundir las características, los valores, sobre todo el patrimonio cultural, tanto tangible como intangible, de las zonas de monumentos históricos declaradas a lo largo y ancho de nuestro país. A la fecha existen 60 sitios que cuentan con esta declaratoria. Es una declaratoria, bueno, que les otorga este reconocimiento federal, así como certeza jurídica para protección y su conservación. Bueno, esto quiere decir que en esta colección, pues al menos esperamos 60 títulos y por supuesto las declaratorias que se vayan acumulando, que ojalá sean muchas. La línea académica de la colección incluye varios temas que permiten al lector conocer, entender, por supuesto valorar, ¿no?, las riquezas, como ya comenté, materiales e inmateriales con las que cuenta cada una de estas zonas de monumentos. En los números que hasta ahora se han publicado, como este es el número 12, ¿no?, han colaborado especialistas en muchas disciplinas. Hemos trabajado con arqueólogos, con restauradores, con arquitectos, historiadores del arte, sociólogos, antropólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Y además también provienen de distintas instituciones. Y bueno, pues estos autores nos han compartido, han dado cuenta, ¿no?, desde sus miradas, desde sus disciplinas, lo que cada uno de estos sitios encierra, ¿no? Entonces hablamos de arte, hablamos de arquitectura, de tradición, de fiestas, y muchos temas más. El caso del número que hoy presentamos dedicado a Hidalgo del Parral, pues por supuesto no es la excepción, y ahora nos lo comentarán nuestros invitados, a quienes pues agradezco a nombre de la Coordinación Nacional de Monumentos, pero también me permitirá a nombre de la Coordinación Nacional de Difusión. Agradecemos infinitamente su participación el día de hoy con nosotros en esta presentación editorial. Así que bueno, me permitiré presentarlos. Jorge Carrera Robles, bienvenido Jorge, originario de Mesa de Huracán, Chihuahua. Es antropólogo social, maestro en Derecho Social y doctor en investigación, y bueno, es el actual director del Centro INAH Chihuahua. Pues muchísimas gracias, Jorge. No, al contrario. Gracias por estar hoy con nosotros y bueno, y en todo el proceso en realidad de la publicación de este libro. Emilia Díaz Arreola, originaria de la ciudad de Chihuahua,
arquitecta con una muy amplia trayectoria en el campo de patrimonio cultural. Bueno, desde hace ya muchos años forma parte de la sección de monumentos históricos del Centro INAH Chihuahua. Pues también muy bienvenida, Emilia, muchas gracias. Me encanta verte y compartir también este espacio contigo. Gracias, Valeria, igualmente. Luis Armendáriz Ledesma, nuestro tercer invitado. Él es originario de la ciudad que hoy nos convoca, es originario de Hidalgo del Parral. Es también arquitecto, con muchos años de experiencia en el servicio público, pues también galardonado, cuenta con varios premios y es el actual director del Instituto de Cultura de Cuauhtémoc. Y pues muchísimas gracias, Luis, también por aceptar nuestra invitación y acompañarnos el día de hoy. Al contrario, gracias a ustedes. Y no he leído sus semblanzas curriculares completas, obviamente, porque lo que más quiero es ya cederles la palabra, que sé que tienen mucho que contar, y además porque nuestro público puede encontrar sus semblanzas en la página de la Feria del Libro. Entonces, pues sin más, yo creo que pues iniciaremos este diálogo, ¿no? Y pues para iniciar, pues los distintos temas de este libro, a mí me gustaría preguntarle a Jorge, que por cierto estuvo siempre en primera fila, me consta, ¿no? Definiendo los temas y los criterios editoriales que orientaron, ¿no? la elaboración de esta publicación. Me gustaría preguntarle, pues, ¿cuál es la estructura de esta publicación? ¿Quién escribe, Jorge, en esta publicación? ¿Qué discursos? ¿Cuáles son los discursos? Tanto el narrativo como el visual. En fin, cuestiones del tiraje también, si nos quisieras comentar. A ti la palabra. Sí, pues muchas gracias. En primer lugar, decirles que estamos realmente emocionados por la publicación de este libro, Hidalgo del Parral, Zona de Monumentos Históricos. Esta es la portada, lo que ustedes están viendo en pantalla es la portada del libro, es el edificio históricamente más emblemático en origen, el Templo de San José y la Plaza Antigua, como se le conoce. El libro es un libro, pues, obviamente que se estructura a partir de la participación, sobre todo en el expertise de compañeros y compañeras del Centro INAH Chihuahua, de invitados que contribuyeron externos de manera importante y desde luego comenzando incluso por quien promovió la delimitación de la zona de monumentos, Pablo Trujillo, un arquitecto con ya mucha trayectoria y que trabaja justamente con ustedes en el área de monumentos históricos de la coordinación. Jesús Vargas apoya las cuestiones historiográficas. Angélica Nava hace un recuento fundamental del archivo histórico de Parral, uno de los más importantes para entender la Nueva Vizcaya y el norte de México. Luego hay aportaciones de Karen Zaragoza y Laura Portillo en el terreno de la arquitectura civil. Emilia, quien está presentando hoy también este libro, y César de la Riva hacen un recuento de lo más valioso del patrimonio edificado y mueble. Luego Dinora Gutiérrez trabaja cuestiones de los barrios junto con un servidor y por separado algo riquísimo que es dedicado a la gastronomía, y finalmente un servidor trabaja también lo que es una tradición ya muy fuerte como son las jornadas villistas. El discurso del libro tiene efectivamente dos propósitos. Uno, el narrativo, ser artículos cortos, 5 o 6 cuartillas como máximo, escritos de manera directa, puntual, para la comprensión de un público en general. Son artículos de divulgación. Eso no significa que no tengan un soporte importante en términos de indagación científica y de discurso, pues, en ese sentido. Así se estructura a lo largo de los 10 capítulos, pero el otro discurso que es tan importante es la belleza de la fotografía histórica, la fotografía actual,
Parral es una ciudad hermosísima con grandes tesoros, ubicada al sur del estado de Chihuahua. Históricamente formó parte del Camino Real y bueno, este libro recoge mucho de estas inquietudes. ¿Quiénes hacen posible este libro? Pues definitivamente nuestra institución, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero aquí jugó un papel muy importante el gobierno municipal de Parral. Sin duda, la disposición que ellos manifestaron desde un principio, la voluntad de sacar adelante esta obra, pues la hace posible no solo en términos de construcción y diseño, sino un tiraje que pocas veces se ve ya en la actualidad. Gracias a esta suma de voluntades, este número 12 de la colección Patrimonio alcanza un tiraje de 3,000 ejemplares. Realmente una oportunidad muy valiosa para que muchísima gente tenga acceso a este libro y sobre todo entre todos lo aprovechemos. Yo concluyo esta primera participación, Valeria, diciéndote que realmente hay un esfuerzo, un trabajo muy pulcro en el diseño. La gente que trabajó la fotografía antigua creo que nos ha generado una propuesta que va a cautivar a propios y extraños consumidores. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Pues así ya nuestros escuchas ya se están dando, ¿no?, una muy buena idea de los contenidos de este libro. Y bueno, sin duda, ¿no?, esta publicación refleja justamente, ¿no?, la riqueza del patrimonio histórico edificado pues en una hermosa ciudad como esta, ¿no? Emilia, ¿no?, me gustaría ahora pasar contigo. Tú como especialista en el tema y además también, como lo acaba de decir Jorge, coautora, ¿no?, de esta obra, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, bueno, para nosotros ha sido una experiencia muy enriquecedora el participar en la elaboración de este libro. Y sin duda, pues Hidalgo del Parral, como ya mencionó Jorge, es una ciudad sumamente rica, ¿no?, en historia, en arquitectura. Este libro pues nos lleva de la mano a través de un recorrido por la historia de la ciudad. Nos cuenta cómo se va conformando, qué elementos fueron los que definieron su forma, sus características para poder entenderla, cómo el río Parral es uno de estos elementos que la define y cómo se van asentando esos barrios en los meandros del río, formando pues un barrio o una ciudad policéntrica, ¿no?, donde muchos de los barrios tienen su plaza en el centro, su templo, y hace que podamos entenderla y vivirla. Y pues nos invita a hacer también un recorrido de la mano para conocer y reconocer este patrimonio arquitectónico a través de sus calles sinuosas, de sus callejones, en donde de repente pues nos sorprende una edificación magnífica, porque esta ciudad es pues una mezcla de arquitecturas, de estilos, de historias que nos va contando cómo vivía la gente, ¿no? Nos lleva a conocer desde las sencillas casas de adobe, cal, techos de madera, con su patio central, alrededor del cual pues están las habitaciones y en donde se desarrollaba la vida. Nos hace conocer esta manera de vida antigua de sus pobladores y de repente descubrimos también pues otro tipo de piedra caliza profusamente labrados, de una arquitectura porfiriana que nos demuestra la riqueza de las minas de Parral, la riqueza de la vida de sus habitantes, y que tiene unos ejemplos importantísimos, ¿no?, como el Palacio de Don Pedro de Alvarado, que era dueño de la mina La Prieta, como la Casa Griensen,
y luego seguimos caminando y nos encontramos las plazas alrededor de las cuales giraba la vida social y todavía gira esa convivencia de los pobladores, de los parralenses. Y nos encontramos también pues otro tipo de arquitectura que ya más a principios del siglo XX, con la llegada del ferrocarril, se incrementa el comercio, las tiendas, los hoteles a donde llegaban los viajeros, como que es el Hotel Hidalgo, que es hermosísimo y ahora tiene un uso cultural. Y seguimos caminando, ¿no? Vemos también a la arquitectura civil del siglo XVII, con un ejemplo muy importante, que eran las casas consistoriales y que actualmente es el Palacio Municipal, en donde en su patio central se escucha la fuente y refresca el ambiente y ves el cielo. En fin, seguimos caminando y hay otro tipo de arquitectura ya más avanzado del siglo XX, en donde ya se incorporan pues nuevas tecnologías, nuevos espacios, que para nosotros actualmente pues es común, ¿no? Tener un baño, tener este tipo de espacios que nos dan comodidad, pero pues en esa época era toda una innovación. Y también podemos ver cómo estas innovaciones tecnológicas que llegan a través del tren se plasman en esta arquitectura, como vemos acá al fondo, es el Palacio de Alvarado, en donde ya se incorporan nuevos materiales como el metal, el cristal, las láminas de zinc en unos hermosos plafones troquelados, en las vidrieras coloridas como de la casa, como los que se ven en la Casa Griensen. Pues yo creo que es una ciudad digna de conocer y este libro nos invita a recorrer esas calles sinuosas del antiguo Real de Minas. Aquí también podemos ver una arquitectura industrial, que es pues el motivo por el que florece esta ciudad, que son las minas, los minerales de plata y oro, que es la mina La Prieta, y que se encuentra en el Cerro de la Cruz, y que nos cuenta del esfuerzo, del tesón de los pobladores por encontrar este mineral y por sobrevivir a las duras inclemencias del tiempo del desierto. Pues muchísimas gracias, Emilia, por esta intervención. Y no puedo coincidir también más contigo, ¿no? Es una ciudad riquísima en patrimonio edificado, que es, bueno, el que ahorita, ¿no? Presentaste. He tenido la oportunidad de ir algunas veces, inclusive acompañada también con otras instituciones como el INVAL, y por eso, porque bueno, pues encontramos patrimonio de distintas épocas, valiosísimo, ¿no? Y que conviven de una manera muy armónica en esta ciudad. Y bueno, pues en este momento quisiera ceder la palabra a Luis, ¿no? Que como ya comentamos, pues es originario justamente de Parral, y por su experiencia profesional y pues con esta mirada externa también, ¿no? Alina seguramente pues también tiene comentarios importantes sobre esta publicación. Así que Luis, te cedo el micrófono. Pues valorar mucho el trabajo que hace el libro, que realmente es un esfuerzo por hablar no solamente lo tangible, sino lo intangible, y valorar, por supuesto, que Parral es una ciudad muy neurálgica, donde la sociedad cobra un valor muy fundamental en cuanto a su papel en la conservación de la arquitectura, pero también en sus usos y costumbres, en su asociación a los edificios. Ahí, por ejemplo, en la imagen podemos ver el Palacio Alvarado, cuando todos los obreros y los trabajadores se daban cita. Se vuelve luego un centro histórico muy dinámico, muy fulgurante en cuanto a su relación social, y por supuesto Parral conserva ese tipo de valores hasta la fecha. Entonces el libro recoge mucho eso y plasma, como bien dice el antropólogo Carrera, fotográficamente estampas muy bellas de los rincones de la ciudad, particularmente de la zona de monumentos históricos. Es muy bonito, por ejemplo, ver en el libro el antes y tener el después, ¿verdad? Comparar ahora con la contemporaneidad
como por ejemplo la Plaza Antigua sigue siendo ese punto de reunión, quizás ya con otra vegetación, pero mucho con la participación y asistencia de la gente. Y también observar cómo de repente el libro ofrece una mirada pues al vestuario, a ciertas características que en Parral fueron muy típicas, muy singulares, pues que poco a poco han ido cambiando con la modernidad. Entonces, yo rescataría mucho la parte del libro en una preocupación muy genuina por plasmar a Parral muy dinámico como es, pero también sin perder la correlación entre lo humano y, por supuesto, lo construido. Yo valoro mucho que Lina haga este esfuerzo porque a este libro le anteceden dos publicaciones también muy ricas de otras dos ciudades, de Chihuahua y de Juárez, que publicó Editorial Milenio, si no me equivoco. Yo creo que el libro que aporta Lina a Hidalgo del Parral está a esa altura, recoge aspectos del patrimonio cultural inmaterial y material de una manera muy formidable y pues bueno, la foto histórica es de alguna manera esa remembranza, ese recuerdo al Parral de antaño, pero también es la oportunidad de palpar que muchas cosas se han conservado y que sin duda alguna la declaración como zona de monumentos históricos le dio a Parral un respeto y le dio una conciencia muy diferente a los ciudadanos y a las ciudadanas de pensar sobre su conservación. Entonces, el libro es una aportación muy valiosa. A mí me parece, después de escuchar que en 60 números, este es el número 12, bueno, pues de alguna manera el estado de Chihuahua se pone a la vanguardia, ¿verdad? Se pone muy tempranamente en el catálogo de publicaciones de estos números, pues muy presente, y esperemos que el libro sea todo un ejemplo para que vaya yendo la otra zona de monumentos declarada, pues también pronto tenga su publicación. Hay muchos aspectos que quizás va a ser difícil palpar cuando uno se queda nada más viendo la publicación, pero entonces la publicación se convierte en una invitación para recorrer la ciudad, para apreciar cada uno de sus detalles y poder tener una comparativa entre lo que son esos diferentes momentos de la arquitectura que retrata el libro. El libro sin ninguna pues sin ninguna pretensión, es muy genuino a la hora de narrar que la ciudad se ha ido modificando, pero también destaca cosas positivas como esos esfuerzos por intervenir de manera adecuada algunos edificios y por supuesto conservarse. Entonces yo creo que el libro es la mejor cara que pueden mostrar de Parral y por supuesto pues una invitación para seguirlo disfrutando. Se puede hablar mucho de la ciudad desde el aspecto social, se puede hablar mucho de la ciudad desde el aspecto económico. Jesús Vargas, por ejemplo, de manera muy magistral, pues pone un contexto histórico muy claro, sobre todo haciendo hincapié en el punto neurálgico que fue el municipio de Parral a principios del siglo XX y cómo de repente momentos como la Revolución Mexicana, otros sucesos transformaron totalmente su vida y a futuro. Entonces, bueno, pues el libro recoge esos aspectos. Yo creo que el libro debe de ser un ejemplo para muchos otros municipios similares, incluso para municipios contemporáneos que tienen la oportunidad de registrar su historia y pues definitivamente recomendarlo, valorarlo como un producto cultural muy innovador, muy sin igual y creo que sí se ve mucho la mano y el apoyo sobre todo del ayuntamiento, como trata también el antropólogo Carrera, mucho con el aspecto humano de sus investigadores, pero también mucho por las facilidades que tuvieron en colaborar. Muchísimas gracias, Luis. Pues sí, efectivamente tus comentarios, pues los agradecemos muchísimo, ¿no? Como externo, justo a Lina y también a esta publicación, pues nos da mucho gusto escucharte y bueno, saber que tienes esta buena opinión, ¿no? Sobre esta publicación. Yo quisiera anotar ahora, siguiendo un poco también tu comentario sobre las imágenes, ¿no? Estas imágenes del pasado. En la colección se pensó, ¿no? Mucho, ¿no? Sobre este discurso también visual y se llegó también a la decisión que tanto imágenes antiguas como nuevas, ¿no? Contemporáneas, fueran en blanco y negro o en su mayoría, justamente para que fuera muy evidente la constancia en el tiempo,
¿no? Cómo del pasado al presente, pues nos llega esta ciudad o estas ciudades, ¿no? Llenas, pues con su riqueza, ¿no? Entonces también es muy importante, ¿no? Este discurso. Y bueno, solo también anotar algo que me hubiera gustado decir desde el inicio y se me pasó. Hidalgo del Parral fue declarada en 2001. En marzo de 2001 se publica el decreto, ¿no? que la declara zona de monumentos históricos. Pues este año cumplimos 20 años pues de esta declaratoria. Entonces, bueno, pues también en este marco, pues para nosotros, para el INA, para el Centro INA, para todos los que colaboramos, pues también era como un año, ¿no? Que queríamos marcar, ¿no? Entonces, bueno, pues con esta publicación estamos ya al menos, ¿no? Haciendo pues esta referencia, ¿no? Y bueno, pues continuando, ¿no? A mí me gustaría ahora preguntarle a Emilia, bueno, de los temas más apasionantes, a lo mejor lo digo yo porque, bueno, soy arquitecta, pero bueno, en materia de monumentos históricos, sobre todo en inmuebles, pero no solo, sino también muebles, ¿no? El relacionado a los templos y a sus bienes, ¿no? A los bienes religiosos. Este tema ocupa un lugar muy especial también, ¿no? En el libro, y en este sentido, Emilia, a tu juicio, pues me gustaría que nos comentaras, pues, cuáles son los ejemplos más importantes, ¿no? También para que la gente que de otras partes de México, y no solo, ¿no? Pues también del mundo, pues se anime, ¿no? A visitar a Parral y a conocer estos espacios emblemáticos. El patrimonio religioso es sin duda un patrimonio que sigue vivo, porque está en la vida cotidiana, en la vida religiosa de los pobladores de Parral, y que marcó pues a la llegada de los españoles, pues todo un camino de evangelización de la población de los indígenas, y sobre todo pues en las nuevas poblaciones, como Parral fue y es un aspecto muy importante. Y en Parral esa importancia se nota porque los barrios asumen los nombres de los templos. Algunos de los barrios más antiguos, como el de San José, como el de San Juan de Dios, San Nicolás, toman estos nombres. Y pues en el libro nos cuenta, cosa que bueno, no mucha gente sabe, cómo o quiénes aportaron para su construcción, un aspecto que me parece sumamente importante, porque entonces nos damos cuenta cómo la arquitectura refleja estas condiciones de quién mandó construir el templo, con cuántos recursos contaba. Por ejemplo, el templo más importante y emblemático de la ciudad es el templo de San José, que es la parroquia de la ciudad y que está dedicada al patrono de la ciudad, y que lo mandaron construir pues los ciudadanos prominentes de la ciudad, y eso se nota en su arquitectura, que si por fuera es muy masiva y muy sobria, por dentro pues tiene una riqueza excepcional, ¿no? Y todos los templos resguardan en su interior obras magníficas, obras muebles como pintura, escultura, retablos, mobiliario, en fin. Tenemos también pues el templo de San Nicolás, que es un templo chico, sencillo, que mandaron construir los mineros modestos y que conformaron también o vivían en el barrio que se llamó de San Nicolás, y que si bien pues su arquitectura es sencilla, luego en su interior en el siglo XX, con otras condiciones, se enriquece este interior con una pintura mural que vale la pena conocer, ¿no? Otro de los ejemplos que tenemos es San Juan de Dios. San Juan de Dios se construyó anexo a un hospital que atendía a los mineros mulatos. Y este templo fue y es muy importante porque en su interior también resguarda obra muy relevante y muy significativa para la vida actual de los parralenses. Aquí en la imagen vemos la imagen de la Virgen de la Soledad, que es la imagen más venerada, la Virgen más venerada de la ciudad, y que aún hoy en día sale en procesión a lo largo de las calles, con una procesión muy importante, ¿no?
Y anexo a este templo se encuentra el Museo de Arte Sacro, que tiene una colección muy importante, muy interesante, que es muy importante que la gente conozca y admire. Otro de los ejemplos que tenemos aquí en la ciudad de Parral es este templo, que es el Templo de la Virgen del Rayo, que si ven su portada es un barroco muy rico, con una torre esbelta que se alcanza a ver desde muchos de los puntos de la ciudad, pues Parral es una ciudad que tiene una topografía accidentada y que está rodeado de muchas leyendas, que eso también sigue vivo en la memoria de la gente y que nos va contando esa historia, sí, la historia de la vida de sus pobladores. Aquí, bueno, la leyenda nos cuenta que la Virgen de la Candelaria, que es a la Virgen a la que se venera en el templo, salió en procesión y le cayó un rayo y que no le pasó nada en la imagen. Entonces, desde entonces, los pobladores la llaman la Virgen del Rayo y la creen sumamente milagrosa, ¿no? Entonces, como la arquitectura va estrechamente ligada a la vida de la gente. Y por último, que aunque en términos concretos no se denomina como arquitectura religiosa, porque se le considera una arquitectura, no se me fue la palabra, funeraria, pero que también está estrechamente ligada a las creencias religiosas de la gente que honra a sus difuntos, pues está el antiguo Panteón de Dolores, en donde podemos encontrar pues, las tumbas de muchos personajes importantes para la vida, desarrollo e historia de la ciudad de Parral. Ahí está la tumba de Francisco Villa, y también podemos ver ejemplos desde las tumbas más antiguas, que son del siglo XVII y XVIII, que son muy geométricas, con columnas muy sencillas. Pues verdaderas joyas, la verdad, en esta ciudad. Yo debo confesar que cuando tuve la oportunidad de visitar, no visité el Panteón de Dolores, pero veo que será, ¿no?, mi próximo destino cuando vaya a Parral. Y bueno, pues ahora me gustaría retomar un punto que comentó Luis hace un momento. Luis hablaba pues de otra zona de monumentos en el estado de Chihuahua, efectivamente. Valle de Allende, ¿no? Es esta ciudad que también cuenta con declaratoria y que por supuesto, ¿no?, estará dentro de esta colección. Esperemos que muy pronto, ¿no?, también lo tengamos ya listo. Pero también, Luis, comentabas pues que esto debería también ser un ejemplo, ¿no?, a seguir en otras ciudades, ¿no?, en otras ciudades del estado y no solo. Entonces, a tu juicio, Luis, pues, ¿cuáles serían los principales elementos del libro, ¿no?, a recuperar, ¿no?, para enriquecer la producción editorial, sobre todo, bueno, la asociada al patrimonio, ¿no?, y a estos centros históricos en el estado de Chihuahua? Yo creo que de primera mano entender la relación que hay entre el paisaje, ahorita lo refería Emilia, tan accidentado, topográficamente y a veces tan complejo que tiene Parral, entender esa relación y la manera en que la sociedad vive la ciudad es fundamental. En los contextos norteños, donde no hay tanto patrimonio tan antiguo, o lo antiguo se asocia meramente a la tierra y a construcciones más austeras, bueno, pues a veces es complicado que la gente perciba las cosas con un valor arquitectónico. De repente una vivienda antigua muy modesta, aunque sea de adobe y tenga materiales de la región, pues no se asocia a esos elementos tan ornamentados y tan ricos como sí en el sur del país. Entonces es donde entra la relación social y es donde la gente tiene que tener otra conciencia de la conservación. Parral, sin duda alguna, es muy atípico con referencia a ciudades como Delicias o como Cuauhtémoc, o como otras ciudades que han ido creciendo, además de la capital, por supuesto. Y en esa forma atípica de vivir, pues también ha habido experimentación, por así decirlo.
En las intervenciones hay un esfuerzo de la gente porque los edificios se conserven, pero también hay una conciencia de que son edificios muy especiales, no solamente desde el punto de vista estético, sino también desde el punto de vista social. Yo creo que si valoráramos así a la arquitectura, con esas dos integraciones, con la valoración social y la valoración estética, pues por supuesto que sería muy distinta la manera de conservarnos como centros urbanos, y por supuesto que el libro es un gran mensaje el que manda, porque en ese contraste que hace de las intervenciones modernas, pero la preservación de sus edificios emblemáticos, pues también lanza un mensaje de que las arquitecturas no son de temporalidades, sino son más bien de relación y de conciencia social. Entonces, han sido, a raíz de la declaratoria del 2001, han sido varias las intervenciones que ha tenido la ciudad. Sin embargo, su relación con el paisaje y la conservación de su traza urbana, pues son sin duda alguna la línea más fuerte del característico que puede poner a Parral muy por encima de otras ciudades que se han ido transformando y que se alteran muchísimo en todos los ámbitos. Entonces, en Parral se conserva la relación social, se conserva a pesar de las intervenciones, costumbres como la que ven en la imagen, ¿no? De repente que en la boda el carruaje casi sigue estando en la puerta del templo, situaciones que son pues ya en los tiempos modernos pues tradiciones, por así decirlo. Y por supuesto hay una relación entre el vehículo, entre el automóvil y el centro histórico, pues que también la gente se ha ido adaptando y ha ido transformando en sus situaciones. Wendy Suárez lo comenta en un capítulo con la vialidad del río, por ejemplo, que era una obra en aquel entonces pues, muy controversial, porque era atravesar una vialidad por toda la traza natural del río, y cuando llueve la gente sabe que esa vialidad no se debe de usar, con esa naturalidad lo ve, pero cuando no llueve pues es un desahogo vehicular muy interesante. Entonces la relación accidentada del paisaje la van a ver en el libro, la van a ver referenciada con planos muy bien detallados que delimitan la zona de monumentos históricos. Van a poder apreciar su relación entre el cerro y el centro histórico, que es una liga totalmente pues inconcebible en Parral, y van a ver esa relación entre las vocaciones de trabajos sociales que había y cómo la conservación de la arquitectura se relaciona con eso. Entonces, por supuesto que el libro es un ejemplo para que otros municipios empiecen a explorar esos modelos. ¿Qué relación hay entre los centros de trabajo y la forma de la ciudad? ¿Qué relación hay entre los centros de trabajo y la convivencia social? ¿Por qué de repente la asociación de los templos? ¿Por qué de repente esas nuevas maneras de explorar la movilidad urbana, como lo que les comento, de tratar de aprovechar el río como una arteria vial, pero también una arteria peatonal muy agradable para caminar? Entonces, pues la ciudad se ha ido reinventando, pero siempre con la conciencia de conservarse en su traza y en lo más medular. Y por supuesto, las intervenciones ahí, valorar mucho que los ojos del INAH han sido clave, porque el gobierno del estado siempre ha mantenido una vigilancia, y eso pues ha permitido que muchas situaciones se conserven. Entonces, yo creo que es un ejemplo el libro, lo sostengo, y es un ejemplo incluso para contextos contemporáneos. Insisto, que tienen la oportunidad de registrar su historia, que tendrán la oportunidad, que quizás no tuvo Parral, de hacerlo a través de esto. Pues muchas gracias, Luis. Pues quisiera retomar sobre todo alguna de las imágenes, justo la de este carruaje, ¿no? Que llega a la puerta, ¿no? del templo. Y bueno, aquí quisiera ya, Jorge, ¿no? Como antropólogo, tú sabes que, y bueno, y tu experiencia, tu carrera, obviamente sabes que, pues que es igual de importante, ¿no? Abordar la riqueza patrimonial material como la inmaterial, ¿no? Dando estos nombres, pues que ya son los que, ¿no? Se utilizan, ¿no? Para, digamos, diferenciar este tipo de patrimonios, aunque sabemos, ¿no? Que pues están íntimamente vinculados, son uno mismo, ¿no? Pero bueno, pues sabemos que en conjunto, ¿no? Conforman la esencia, la identidad de una comunidad, de una ciudad, por supuesto, de un país. Y en el libro pues se abordan varios temas, ¿no? Relacionados con estas expresiones inmateriales, intangibles, ¿no? De la cultura heredada, ¿no? De generación en generación. Entonces pues me gustaría que nos comentaras pues cuáles pudieran ser los más relevantes en Hidalgo
del Parral. Sí, claro, Valeria. Mira, antes de comenzar con esto, omití yo dar crédito a quienes hicieron el trabajo fotográfico. Son dos compañeros aquí de la oficina, especialmente José Fierro Morales, ese fue el que hizo el trabajo de levantamiento fotográfico. César de la Riva también contribuyó. Y desde luego desde la fototeca de aquí del Centro INA, Jorge Meléndez, también hizo contribuciones importantes para el libro. Sin duda, y eso llama muchísimo la atención, Valeria, los barrios, el continuo cultural de los barrios después de más de 350 años, es increíble ir descubriendo cuando uno se introduce a la ciudad, cuando uno se encuentra un parralense, no solo en el estado, en otra ciudad, sino en el resto de México, en los Estados Unidos, defienden como pocos su origen de un barrio determinado. ¿Y qué es el barrio? El barrio no solo es ese conjunto de viviendas que estamos viendo en la imagen, sino fundamentalmente es ser portador de una identidad, de una serie de elementos religiosos, de gastronomía, de saberes y de pertenencias. Es una conexión con lo más íntimo de la familia, la niñez, el juego, el encuentro social, ese barrio que tiene al centro un templo, su plaza y el conjunto de manzanas mínimas, básicas, pero que fueron diferenciando hacia el exterior un barrio de otro, pero fueron fomentando y arraigando una identidad que no existe en ninguna otra ciudad del estado. Así de sencillo. Entonces, pues está muchos barrios con una gran ascendencia. La otra cuestión que aborda el libro y que nos pareció muy importante de hacerlo es la gastronomía. Hay una tradición muy fuerte en términos gastronómicos. Hay un pan que se utiliza tanto como dulce como salado, las ralladas. Es una cuestión que si uno va a Parral tiene que ir a las ralladas y a comprar, a disfrutar los dulces de leche o la marca Gota de Miel, ¿verdad? Estos dos elementos refieren a Parral de una manera fundamental a los visitantes, a los turistas, a quienes habitan ahí. Cuando vienen parralenses a visitarlo a uno a otras ciudades, regularmente es lo que nos comparte. Y otra tradición, otro elemento fundamental, es algo que se ha desarrollado en los últimos tiempos. Desde 1994 se iniciaron lo que hoy identificamos como las jornadas villistas, una propuesta que involucró en su origen y en su desarrollo a los 12 municipios de la región sur del estado, teniendo como centro a la ciudad de Parral. ¿Qué es este esfuerzo de estas jornadas? Fundamentalmente recuperar la memoria histórica del villismo, entendiéndolo no como Pancho Villa, sino como un movimiento social que se vio impactado en la música, la danza, el teatro, la pintura, un movimiento social que tuvo un fuerte arraigo en esta región, históricamente hablando, y que a finales del siglo XX se propone recuperar esa memoria y esa riqueza cultural y se convierte en un programa, en una política pública y en un encuentro social. Esta imagen que se está viendo ahí es uno de los miles de eventos que se han generado a lo largo de 27 años y donde finalmente lo interesante está en recuperar esa memoria histórica aprendida al villismo como tradición, como costumbre, pero también como aspiración política de cambio y de transformación ante una realidad
más adversa que sea. Ese villismo entonces es un villismo esperanzador y es un villismo que le genera una gran oportunidad de turismo cultural a la ciudad. Gracias. No, gracias a ti, Jorge. Y bueno, y sin duda, sobre todo retomando, ¿no?, esta última parte de tu intervención, es un capítulo fundamental, ¿no?, en este libro, ¿no? Yo creo que quien no ha tenido un acercamiento, quien no conoce, ¿no?, estas jornadas, pues va a ser sin duda una lectura muy, muy enriquecedora, ¿no? La de este capítulo de tu autoría, por cierto, Jorge. Y bueno, pues tenemos tiempo todavía de una última ronda. A mí me gustaría ahora que Luis, bueno, también me gustaría preguntarle a Luis de qué barrio, por cierto, es de Hidalgo del Parral. Ya vi que es importante, ¿no?, ese dato, no solamente ser originario, sino tenemos que también decir de qué barrio, ¿no?, es originario. Así que bueno, ahorita ya nos contarás. Pero bueno, sí, digamos, para esta última intervención, Luis, de tu parte, con tu experiencia profesional, ¿no?, sobre todo pues en la construcción, ¿no?, de políticas públicas, ¿no?, y del análisis, ¿no?, pues que pudiste hacer de este libro, ¿qué sugerencias, qué recomendaciones pudieras compartir? Mira, en general, pero pues pueden ser también dirigidas a los encargados, ¿no?, de la administración urbana de este sitio y bueno, pues obviamente a todos, ¿no?, los que tienen o tenemos, ¿no?, la responsabilidad de proteger este patrimonio cultural. ¿Cuáles serían, pues, sugerencias o recomendaciones, Luis, que pudieras brindarnos? Pues lo primero sería valorar el libro como un objeto de difusión y de promoción hacia lo que puede ser correcto en Parral, que es apostarle a la conservación. Ha habido obras que han sido intervenidas, valoro siempre con el acompañamiento y la supervisión del INAH, que hoy en día son edificios muy, muy funcionales y que apuestan al turismo. El libro hace varias veces hincapié en eso y de hecho valora a profesionales que se han ido desarrollando en Parral, como el arquitecto Alfonso Aguirre, que se ha convertido prácticamente en un restaurador, en un arquitecto con una visión y una sensibilización hacia la conservación muy fuerte. Entonces, yo creo que el libro es un referente de promoción de que sí hay ciudades que pueden conservarse y que lo principal a valorar es la arquitectura vernácula. Ahí, por ejemplo, también hago mucho hincapié en que hay artículos que de una manera muy sensible plasman con mucha sutileza que en Parral no todo es arquitectura monumental, sino que hay arquitectura civil muy modesta, pero que su conservación es lo que la hace ahora diferente. Entonces el libro es una herramienta, el libro sin duda alguna puede ser un gran inspirador para promover a Parral desde sus contrastes, desde esa arquitectura que hoy funciona de manera armónica, ¿verdad? Incluso con edificaciones contemporáneas que luego retoman la cantera o retoman materiales pétreos tratando no de parecerse, pero sí de alguna manera de uniformizar, de sistematizar sistemas constructivos. Entonces, la parte de lo palpable en el libro va a ser muy, muy descriptiva, así como lo que comenta Jorge y que plasma en su artículo sobre las jornadas villistas y esa reflexión continua de cuánto le trae a Parral cada verano las jornadas villistas en materia de turismo cultural y si esa vocación que está adquiriendo hacia la figura de villa, pues es la idónea. Hay sin duda alguna muchas cosas a reflexionar dentro del propio contexto del libro, por ejemplo, lo que comentan de los barrios, bueno, pues los barrios han ido cambiando también, ese respeto que había, que cada barrio tenía una plaza y un templo, pues de repente ya aparecen nuevas plazas, ¿verdad? Y nuevos templos o nuevas religiones, pero pues de alguna manera ahí están sus edificios conservándose y de alguna manera ahí está su gente viviendo la arquitectura, apostándole todavía por retomar esas vestimentas de la época, esas festividades así muy tradicionales de la región y por supuesto conectándose con esos vestigios que quedan del Camino Real de Tierra Adentro y que se van a poder notar en el libro, no solamente en lo técnico, sino también de alguna manera en lo intangible, como la gastronomía.
Entonces, maravillado con lo que este libro puede hacer como inspirador. Muchísimas gracias, Luis. La verdad es que de verdad agradecemos mucho tus comentarios. Y bueno, pues inclusive vimos algunas imágenes, ¿no? Donde se están llevando a cabo, ¿no? Obras de restauración. Y a mí me gustaría ahora, ¿no? Emilia, ¿no? Pues que ha sido testigo pues de destrucciones lamentables, esa también es una realidad, pero también de buenas prácticas, ¿no? Que contribuyen a fortalecer, ¿no? Sobre todo la identidad, ¿no? Y el arraigo local. Este libro pues recupera, ¿no? Alguna de estas acciones. Y pues me gustaría que nos platicaras, si no tienes inconvenientes, sobre ellas. Sí, pues ciertamente, bueno, tu pregunta y mi respuesta va a complementar lo que ya platicaba Luis sobre la importancia que este libro tiene para promover, ¿no? Y sensibilizar a la población y también a las autoridades para seguir protegiendo, conservando y restaurando estos monumentos históricos, este patrimonio. Y en el capítulo que escribe la arquitecta Wendy Suárez, menciona dos proyectos. Voy a empezar, sí, a ver si me da tiempo para señalar los dos, pero con un puente, el más antiguo de la ciudad y que ha visto pasar pues inundaciones, revoluciones, en fin, un montón de hechos, pero que sigue en pie, ¿no? Y que era parte también del Camino Real de tierra adentro y comunicaba a los dos bordes de la ciudad, ¿no? A través del río. Y este puente ya en el siglo XX sufrió muchas transformaciones, se vio afectado por estas inundaciones que menciono y sufrió algunas alteraciones, no confiaban en que esta arquitectura fuera a soportar, entonces agregaron ahí estructuras metálicas y de concreto para ensanchar su vialidad, la vialidad. Y hasta 2015, afortunadamente, se decidió la autoridad municipal a hacer una intervención de rescate de las características originales de este puente. Primero querían volver a reforzar esta estructura agregada, pero ahí hubo una labor conjunta entre el Centro INAH Chihuahua y la autoridad. Y se logró hacer un proyecto muy, muy bonito, muy cuidado, de volver a recuperar esta estructura de piedra y cal, ¿no? Entonces, es un proyecto, me parece a mí, muy afortunado. Otro de los ejemplos es el Teatro Hidalgo, que aquí en este terreno estaba el templo y convento de San Francisco de Asís, y posteriormente, bueno, sufrió un incendio, sufrió también la invasión o la apropiación de los revolucionarios, y bueno, finalmente se construyó este edificio en el siglo XX, el Teatro Hidalgo, y luego surge esta propuesta, ¿no? De rescatar un espacio que estaba prácticamente abandonado, y este proyecto me parece que destaca porque es un ejemplo de cómo se debe trabajar multidisciplinariamente. Entonces, aquí intervinieron arqueólogos, historiadores, el arquitecto Aguirre que mencionó Luis, que se ha formado a lo largo del camino con un gran amor al patrimonio de Parral. Y aquí este edificio me parece sumamente interesante porque hay 3 etapas que el proyecto se hizo sumamente cuidadoso para que fueran evidentes y no se perdiera esa historia, ¿no? Esa historia sobrepuesta del convento, del templo, luego del teatro, y ahora alberga la biblioteca Benjamin Franklin. Entonces, este esfuerzo devuelve a la ciudad un inmueble muy valioso, en donde puede uno ir a ver muchas historias. Me parece muy rescatable y esperemos que sea ejemplo para las futuras autoridades trabajar en conjunto. Gracias, Emilia. Pues sí, sabemos que tenemos poco tiempo. Cada tema seguramente sería motivo, ¿no? De una conferencia. Ojalá que las podamos hacer, por cierto, Jorge, un ciclo de conferencias, ¿no? Para hablar ya puntualmente cada uno de estos temas. Pero bueno, pues para finalizar, Jorge, pues hemos tenido algunas conversaciones. Sé muy bien que eres un convencido de la antropología aplicada. Y pues desde esa óptica, ¿no? A tu juicio, por supuesto, ¿dónde radica la utilidad social, ¿no? de este libro?
¿no? ¿Quién lo debe leer y por qué, ¿no? ¿Por qué lo deben leer? Pues sí, lo primero es que un libro puede tener destinos diferentes. Hay quienes se atesoran en bibliotecas de filosofía, libros que se vuelven tesoros familiares, pero este libro fundamentalmente tiene el llamado a cambiar mentalidades, a hacer reflexionar a la gente, a capacitarla. En ese sentido, pues yo lo veo metido en las lecturas del sistema educativo local, lo veo en las bibliotecas circulando para la consulta diaria de los niños, de los adolescentes de secundaria y preparatoria, a los que están formándose en las ingenierías, en las licenciaturas. Pero también lo veo fundamentalmente para quienes hacen la ciudad en términos de comercio y servicios, a turisteros, a la gente de los restaurantes, taxistas, a este buen amigo que es uno de los promotores más importantes, el güero ahí en los jugos del mercado de Parral, para que, buen dicho, no cuente mentiras y realmente hable de la ciudad con elementos más sustantivos. Esto le va a brindar el libro a él y a muchísimas personas más, y sobre todo, como ya lo decíamos, este libro sea una visión más institucional para el quehacer público, para el desarrollo del turismo, como esta familia que anda allí en el Palacio de Alvarado, o por qué no decirlo también, para capacitarnos entre todos, para hacer de ese centro urbano un lugar más habitable, más generoso, más amoroso con su propia ciudad, y que nosotros seamos mucho más respetuosos, aprendamos a protegerlo y a entender que el tesoro verdadero de Parral está en su patrimonio. Y que si usted que nos está escuchando no conoce Parral, pues organice sus próximas vacaciones a esta hermosa ciudad de Chihuahua. Gracias. Muy de acuerdo, Jorge. Sí, yo también extiendo esa invitación. No soy de allá, pero sí me parece también que no se va a arrepentir que el visitante, ¿no? Quien organice unos días, incluso semanas, ¿no? En este sitio. Como ya vieron, pues hay mucho que ver, mucho que hacer y sin duda, ¿no? Va a dejar un recuerdo, ¿no? Indeleble, ¿no? En ese visitante. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo. Por lo que pudimos hoy platicar en esta presentación, yo creo que pues que es muy claro, muy evidente, ¿no? Que esta publicación representa pues una aportación, ¿no? Una valiosa aportación que se suma, por supuesto, a otros esfuerzos, ¿no? Que se han venido realizando, no solo por parte del INAH, ¿no? También por otras instancias, por la misma sociedad, ¿no? También hablábamos del municipio, ¿no? Que también, pues en distintos momentos ha realizado esfuerzos, ¿no? A favor de la conservación, pues de este sitio, ¿no? De la zona de monumentos de Hidalgo del Parral. Pues de verdad, a quien nos acompaña el día de hoy, no dejen, ¿no? de leer esta publicación, de consultarla o simplemente, ¿no? de ojearla, ¿no? De ver sus imágenes. No me queda la menor duda que disfrutarán, ¿no? mucho de esta publicación. Bueno, también por supuesto los invito a que conozcan los demás libros, ¿no? De los demás números de esta colección. Hay son 11, ¿no? Entre ellos está, bueno, pues Real de 14, San Juan del Río, Álamos, Campeche, entre varias. Y bueno, pues ahora se suma este bellísimo número de Hidalgo del Parral. Y bueno, pues antes de dar ya por concluida esta presentación, quisiera pues nada más mencionar, agradecer, ¿no? A nombre, ¿no? De la Coordinación de Monumentos, pues a las personas que intervinieron, ¿no? En esta publicación. Por el tiempo de exposición, pues no podré dar todos los nombres, así que nada más en grupo, ¿no? Sí me gustaría muchísimo agradecer al todo el equipo del Centro INAH Chihuahua. Por favor, Emilia, Jorge, transmítanle nuestro mayor agradecimiento. La verdad es que el resultado es magnífico, ¿no? Lo que hoy tenemos es un resultado tangible
y pues de gran calidad, pues gracias a todo el equipo, a sus autores, a todos los que estuvieron atrás, ¿no?, de esta publicación. También, bueno, me gustaría agradecer al equipo de la Coordinación de Monumentos y, bueno, pues a todos quienes nos ven, ¿no?, a través de las plataformas digitales, pues también les agradezco mucho su interés y atención. Gobierno de México.